Muy buenas tardes, estimado profesor, compañeros. En esta oportunidad voy a abordar un tema bastante interesante, que es el cemento, el fundamento firme de la construcción. Mi nombre es Guarajaria Luz y a continuación, en el siguiente trabajo, vamos a desarrollar la historia del cemento desde sus antiguas civilizaciones, sus diferentes tipos, el proceso de fabricación del cemento, sus características y sus usos específicos en la construcción. Bien, adentrémonos a hablar un poco de historia. Nos dicen que en el antiguo Egipto y Grecia utilizaban materiales segmentales como el yeso y el cal. Ahora, en época romana ya se avanzó bastante porque ya realizaban mezclas entre cal y puzzolana, que es un material volcánico. Su primera latente del cemento, hoy conocido como cemento Portland, fue en 1834 por un ladrillero, el señor Joseph Abstein. Se confundió un día en mezclar el aditivo para hacer su mezcla de ladrillo y vio que el resultado era una pasta que endurecía y era un material resistente. Entonces, a raíz de esta confusión, empieza a realizar sus primeras investigaciones y se conoce como su primera patente. A partir de allí ya empiezan a realizar estudios físicos, estudios químicos del cemento. Ya para el siglo XX y XXI se da el proceso de industrialización del cemento. Y hoy en día pues vamos a hablar de múltiples cementos, sostenibilidad, eficiencia, cementos adicionados también. Ok, pero ¿qué es el cemento en sí? El cemento viene a ser un material pulverizado que se mezclado con agua, otros aditivos, forma una pasta. Esto va a formar posteriormente un concreto y posibles construcciones, múltiples construcciones, siendo entonces un aglomerante hidráulico para la arquitectura, la ingeniería civil. Veamos el proceso de fabricación de cemento. Empezamos con la extracción de materias primas, chancado, el transporte, para pasar al proceso de molienda crudo. Aquí ocurre lo que es una dosificación, es decir, para que nos pueda botar un material como una mezcla cruda, es decir, van a molir la materia prima y el resultado va a ser una mezcla cruda para llevar al proceso de horno y precalcinación. El resultado de calcinar las materias primas y el proceso de enfriamiento es donde se realiza el proceso de clinker. Y posteriormente una etapa que es el molino de cemento. Aquí ya van a salir los diferentes tipos de cemento porque se le va a agregar diferentes aditivos y el proceso de distribución posteriormente. Bien, aquí vemos la formación del clinker. Recordemos que el clinker está en una porción más del 90% dentro del cemento Portland, también que es un gas muy contaminante porque emite CO2 y en el momento de su fabricación. Habíamos mencionado que estas materias primas extraídas van a pasar por el proceso de calcinación y posteriormente en el enfriado va a tornarse, como vemos en la imagen, un tono gris oscuro y ese es el clinker. Okay. El cemento Portland va a ser el resultado del yeso del 5% más el clinker a través del proceso molienda, y el cemento Portland adicionados va a ser este yeso del 5% más el clinker y una adición de otro material mineral. Es importante conocer estas dos definiciones porque nos van a ayudar a lo largo de la explicación del trabajo. Cementante hidráulico va a ser la capacidad para fraguar, endurecer bajo el agua. Como ejemplo tenemos el cemento Portland, los cementos adicionados y los cementos por desempeño. Ahora, el cementante suplementario contribuye a una mezcla de cementantes que podrían reaccionar también con el agua y pueden desarrollar propiedades hidráulicas. Aquí tenemos como ejemplo las puzzolanas, las arcillas y las calcinadas.
Los atributos de calidad del cemento vienen a ser la resistencia, la durabilidad, la trabajabilidad. Estas tres las más importantes porque necesitamos resistencia a la compresión, necesitamos la durabilidad, que es el tiempo de vida útil del concreto, también la durabilidad en cuanto al sulfato y la trabajabilidad, que sea fácil el mezclado, el transporte y la colocación. Estas son las normas a nivel general y las equivalentes en la norma técnica peruana. Las normas ASTM tienen, la primera es la C150 en el año 1940 y su equivalente aquí en Perú es la NTP 334.009, que es el cemento conocido como Portland. Ahora, la norma ASTM-C 525, que se dio en el año 1967, tiene su equivalencia en la NTP 334090. Estos son conocidos como los cementos Portland adicionados. La norma ASTM-C 1157, que se dio en el año 1992, tiene su equivalencia en la norma técnica peruana 334.082, que son los cementos conocidos por desempeño. Ahora, en esta tabla de requerimientos del cemento por tipo de norma, aquí vemos los requisitos químicos por cada norma y los requisitos físicos. Y nos damos cuenta de algo bastante interesante, que en la norma 334.082, que es la norma por desempeño, no prescriben requisitos químicos. Esto porque básicamente se enfocan en el resultado, pero más sí nos pide requisitos físicos. Normas y tipos de cemento. Cementos Portland. La norma es 334.009. Aquí están los cementos de tipo 1, uso general, cementos de tipo 2 y tipo MH, de moderada resistencia a sulfatos y el calor de hidratación. El cemento de tipo 3 son las altas resistencias iniciales. El cemento de tipo 4 es para lograr un bajo calor de hidratación. El cemento de tipo 5 es alta resistencia también a los sulfatos, similar al 2 en un grado menor. Veamos algunos ejemplos con respecto a los tipos de cemento. Okay. El cemento de tipo 1 es para pavimentos, para pisos, puentes, tanques, embalses, tuberías, entre otras, ¿no? El de tipo 2 se va a usar para estructuras de gran volumen como pilares, cimientos, fundaciones grandes, muros de contención, así también como estructuras industriales como puentes, obras portuarias, fábricas de tubo. Ahora, el cemento de tipo 3 va a alcanzar su alta resistencia en 7 días, que normalmente el cemento de tipo 1 lo alcanza en 28 días, pero requiere un cuidado especial en el momento en el curado. Ahora, el cemento de tipo 4 va a alcanzar su alta resistencia de 56 a 84 días. El cemento de tipo 5 es de alta resistencia a los sulfatos. Esto es más que todo cuando los sulfatos van a provocar la desintegración progresiva del hormigón. Entonces este tipo de cemento es muy bueno cuando hay alta resistencia de sulfatos. Cementos adicionados por la norma 334.090. Aquí como ejemplo tenemos la pozolana, la escoria, la caliza. Los tipos de cemento y el contenido de adición que deben tener para que sea considerado este tipo de cemento. Tenemos en la pozolana el cemento Portland pozolánico de tipo IP. Nos dice que el contenido debe ser entre 20 y 40% de pozolana. El cemento Portland pozolánico de tipo IPM, que es mayor o igual al 20% de pozolana. La escoria tipo IS, que es entre el 25 a 70% de escoria. El cemento Portland de escoria modificado SM, que es mayor al 25% de escoria. Tenemos en el caso de la caliza, es el cemento Portland compuesto ICO, que es caliza o inertes hasta el 30%.
En el caso de caliza tipo IL, en 5% de caliza, mayor del 5%, menor del 15% de caliza. En caso de que se requieran características especiales, deben ir denominadas con los siguientes sufijos en la aplicación: MH de moderado calor de hidratación, LH de bajo calor de hidratación, MS de moderada resistencia a los sulfatos, HS de alta resistencia a los sulfatos, y R mitiga la reacción alcalil y agregado. Tenemos la última norma en cuanto a lo que hemos presentado, que son los cementos hidráulicos. De uso general, el cemento Portland tipo EH de alta resistencia inicial, tipo MS de moderada resistencia a los sulfatos, tipo HS de alta resistencia a los sulfatos, MH moderado calor de hidratación, LH bajo calor de hidratación. Aquí tenemos la tabla de equivalencia de los tipos de cemento y condiciones según la exposición. Tenemos las condiciones de exposición de uso general, la norma de Portland, la norma con adicionados y la norma por desempeños. A continuación se presenta el mercado. Actualmente en el Perú tenemos la UNACEM, que nos está presentando el cemento Atlas tipo IP, es de uso general, de mayor resistencia a largo plazo, mayor impermeabilidad. Cemento andino. En caso de cementos Pacasmayo tenemos con el tipo ICO, tipo MS, MH, R, HSR, y sus diferentes características que vienen a ser de uso general, mejor trabajabilidad, la alta resistencia a los sulfatos, moderado calor de hidratación. También tenemos el cemento Yura, que de tipo IP, HE, HS, que es de alta durabilidad, mayor impermeabilidad, mejor resistencia a los sulfatos. El cemento que nos presenta UNACEM en Perú, el cemento andino ultra de tipo HS, MH y R. Y aquí tenemos diferentes obras, por ejemplo, el cemento que se utilizó en el muelle de modernización del puerto de Salaberry fue el de tipo HS, y el cemento de tipo ICO que se utilizó en el Hospital E-Salud de Tarapoto, el puerto en Moyobamba y el hospital en Moyobamba. El metro de Lima, en línea 2, se construyó con el tipo de cementos MH. La torre de control, y para edificios auxiliares se utilizó el tipo de cemento es HS. El puerto de Matarani fue construido con cementos de tipo IP y HS por exposición severa a los sulfatos y a los sales. La construcción del Hospital Regional de Huancavelica se construyó con tipos de cemento también HS. Conclusiones y recomendaciones. El cemento es un material esencial en la industria de la construcción debido a su resistencia y a su durabilidad. Se debe realizar un estudio de suelos a fin de seleccionar el mejor tipo de cemento según las características tanto del terreno y las características que el cemento va a soportar. Y es importante también seguir las normas y regulaciones pertinentes establecidas por las autoridades locales o internacionales para garantizar la calidad y seguridad del uso del cemento en la construcción. Es fundamental realizar una correcta manipulación y almacenamiento del cemento para evitar la pérdida de sus propiedades y garantizar su eficacia en la construcción. Gracias.